No, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Vamos dándole tiempo para los compañeros que entren. Bueno, estoy aquí también en la plataforma. Voy a activar el foro que no lo tenía como activado el foro para mañana. Voy a ponerlo incluso hasta para pasado mañana, ya que, pero igual es el mismo foro. Si ya tienen, entre más rápido mejor. Bueno, buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo pues como a la tutoría del día de hoy. Hoy tenemos un día un poco cargado de como, bueno, vamos a trabajar como dos cositas fundamentales. La primera tiene que ver con el trabajo final y la segunda relacionada con el análisis de procesos. O sea, ya nos vamos a meter un poco más allá en el enfoque, a ir construyendo ese enfoque. Les cuento para los que no pudieron estar, eh, el día sábado hubo un encuentro presencial donde desarrollamos como algunas actividades, eh, como unos talleres, como unas lúdicas pequeñas, como fortaleciendo, reforzando dichos conceptos que habíamos visto ya. Eh, de todos modos, es muy interesante que puedan ir participando a medida de las posibilidades en estos encuentros. Realmente la facultad nos dice que esos encuentros sean para actividades evaluativas, pero se pueden ser actividades pues obviamente como de seguimiento, tallercitos o lúdicas donde podamos refrendar estos conocimientos, estos conceptos que estamos adquiriendo a lo largo de estos días. Para pues, la primera parte vamos a hablar como del trabajo final. Quería yo como hacerle ya como una especie de presentación de lo que necesitamos como para hacer en el trabajo final y como lo que vamos a necesitar en cada uno de los puntos, porque el trabajo final se divide como en tres partes fundamentales. Y vamos a mirar en cada uno de los puntos
como qué es lo que estamos necesitando, qué es lo que vamos a construir. Incluso algunos de esos conceptos van a ser nuevos para ustedes, pero con seguridad los vamos a entender y los vamos a tener como en cuenta. Eh, entonces voy a hablarles como del trabajo. Si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer ahí en el chat o me piden como información. Que les pueda abrir como el micrófono para que charlemos un poco en función de este trabajo. Como les decía por allá al principio, con esto lo que se busca es solucionar de cierta manera el problema de productividad dentro de las organizaciones, el problema de mejoramiento dentro de las organizaciones. Entonces, el enfoque por procesos, si nosotros fuéramos a describir un problema, el problema tiene que ver con la productividad, con el orden, pues, o tiene que ver con el orden, con la interacción de los procesos, pero enfocados a la búsqueda de la productividad. Y recordemos que más arriba de productividad, por ahí tienen un foro, hay un elemento que se llama competitividad y estamos buscando eso. Pero como dice la meta, aquí lo que estamos buscando, en otras palabras, es la meta de cualquier organización, es plata, son pesos. Esa es la meta de una organización. Pero en función de ser productiva, de ser competitivo, de ser una empresa de ente, pues, o como mundial, de carácter mundial era la palabra que estaba buscando. Muy bien, entonces, tenemos como tres puntos fuertes dentro del trabajo final. O sea, el punto uno tiene que ver con el reconocimiento de los procesos actuales. En una empresa, una organización grande, mediana o pequeña. El punto 2 tiene que ver con el mejoramiento continuo y el punto 3 tiene que ver con una propuesta de mejora. Es decir, vamos a proponer algo dentro de esa organización. Entonces, vamos a enfocarnos en el reconocimiento de ese proceso actual. Eh, Vamos a enfocarnos en esos tres puntos y los voy a explicar. Bueno, no sé, por favor me confirman si todos me están escuchando entrecortado, como intermitente, porque yo estoy hablando seguido. Bueno, no sé entonces qué está pasando por acá en el micrófono. Voy a tratar de quedarme un poquito quieto a ver si de pronto es, es el objetivo, el problema. Eh, entonces vamos a hablar de los tres elementos. Bueno, espéreme un momento, yo conecto nuevamente el micrófono. Bueno, no sé si los que están presentes en este momento me escuchan bien. Eh, por favor, me confirman. Listo, bueno, vamos a mirar. Yo voy a quedar por acá a ver si de pronto me quedo un poquito quieto. Ya mejoró. Bueno, vamos a mirar. Entonces vamos en función de pues a ver si no nos afecta mucho esta información. Vamos a hablar de esos tres componentes. Vamos primero a hablar de un reconocimiento en el proceso actual. Recuerde que yo les decía que ustedes van a ir a una empresa, ustedes van a ir a una empresa grande, mediana o pequeña, como les decía, y vamos a hacer un trabajo de gestión de procesos. Ese trabajo de gestión de procesos lo que busca es sensibilizar, crear cultura o mejorar las condiciones en materia
de procesos en una organización. O sea, yo les decía por allá en una clase anterior, en una tutoría de esta anterior, es posible que algunas empresas ni nos volteen a mirar ni quieran hacer lo que nosotros estamos proponiendo, pero es posible que otras empresas sí. Pero lo fundamental en esta cuestión es crear cultura. En la semana pasada les decía, vamos a crear cultura. Eh, entonces, en ese reconocimiento, lo primero es como levantar información. ¿Y cómo se hace eso? Pues obviamente tiene que ser con una visita inicial a la empresa, donde ahí van a preguntar muchas cosas, pero lo principal, como documento, como documento que me van a entregar a mí, que son como los entregables para ese trabajo final, es hacer una descripción de los procesos, o sea, identificar los procesos y hacer una pequeña descripción de cada proceso. Me explico. Primero, entonces, identificaron el proceso de compras. Ah, bueno, pues ¿a qué se dedica el proceso de compras? Pues está dedicada, son dos o tres personas o una persona. Pues como la mayor información que tengan relacionada con eso, ese es el entregable para mí. Pero dentro del levantamiento de esa información, pues ahí pueden encontrar más o menos reseña histórica que les van a decir cuándo se creó, qué productos hacen, cuántas personas trabajan. O sea, es hacer como una especie de caracterización que no tiene, en este momento, no tiene unos parámetros. Simplemente en el trabajo final, ustedes colocan esa información. Pero lo calificable es la identificación de esos procesos, esa pequeña descripción de los procesos. Entonces, mire que si necesitan una carta, como Carlos nos la está diciendo, la podemos pedir en la secretaría, donde yo les explico más o menos ahí cuáles a la secretaria, a Gloria Meneses, cuáles sean como los componentes. O sea, si necesitan carta, entonces nosotros la hacemos. Incluso yo también la puedo firmar, pues de hecho yo la firmo y la firman ustedes y hacemos un documento pues como para hacerlo más serio, donde ahí planteamos un poco los objetivos del curso. Entonces, claro, los que necesiten me cuentan, si quieren llaman a la profesora Gloria, le dan los datos de la empresa, el nombre, los datos el nombre de la empresa, el nombre del representante o la persona que está solicitando la carta o a quien iría dirigida la carta. Y ya yo me encargo de decir como los objetivos del curso y como los trabajos, que básicamente no sale de aquí de esta diapositiva. Entonces, en esa parte primera, en ese primer punto, que es el reconocimiento del proceso, eh, lo primero es identificar los procesos. Y lo segundo es hacer un diagrama de flujo. Hacer un diagrama de flujo. Para eso vamos a mirar cómo se construye un diagrama de flujo. Yo les digo, esto es muy importante, que sepan diagramar, que sepan describir procesos. Recuerde que la definición de proceso la hemos visto varias veces, que ustedes ya tienen las diapositivas, que ahí está y que eso no más que sabérselo de memoria, es saberlo comprender y, y decir. Eh, entonces, por ejemplo, como en la definición de productividad, yo les decía, la productividad es la integración de esos elementos, de esas 5 M's, en función de la mejora, en función de hacer más con menos, ahí pueden mezclar, pero ya esas definiciones tienen que ser más profesionales. Entonces tienen que hacer esa descripción del proceso. Puede ser el proceso grande de la empresa. Me explico. Ustedes van a Sofasa y Sofasa hace varias cosas, pero el proceso fundamental de Sofasa es hacer carros. Entonces ustedes pueden describir el proceso mediante un diagrama de flujo del proceso general, pero también pueden hacer la descripción de un proceso ya más específico. Entonces, por ejemplo, puede ser el proceso de enganche de personal, puede ser el proceso de mercadeo. En fin, la idea es que puedan hablar como de la empresa a nivel general, qué es lo que hace, y pueden hacer el diagrama inicial, eh, el diagrama de flujo, con toda la simbología del caso. Entonces ahí mire que ya vamos teniendo como dos cositas muy,
muy grandes, o sea, dos entregables grandes. Identificación o listado de procesos, no procedimientos, sino fundamentalmente procesos. Y el diagrama inicial puede ser de todo el proceso de la compañía o de un proceso que es grande. Por eso les digo yo, incluso para los que no estuvieron el sábado, yo les decía, a partir ya de la otra semana, no nos vamos a encontrar los martes, por dos efectos. Uno, por ese problema que hay de que se están relacionando, integrando o mezclando o sobremontando los cursos de ingeniería económica, investigación de operaciones y este de gestión de procesos 1. Entonces, nos vamos a encontrar solo los jueves, ojo Catalina. Los martes no nos encontramos el jueves. Entonces, ojalá, lo que pasa es que entonces yo aquí soy el que estoy haciendo como el esfuerzo, ¿no es cierto? Pero, vuelvo y repito, no todos tienen ese problema. Entonces, los martes van a ser asesorías fundamentales para el trabajo final. O sea, solo asesorías de trabajo final, asesorías, o sea, no vamos a dar como esta especie de clases, pero los jueves sí adelantamos en clases, en temas, pues, no hablemos de estas clases, sino en temas, porque ya ustedes tienen una serie de elementos que están consultando y ya. Entonces, pues abrí ese paréntesis porque que no me quede suelto que el próximo martes ya nos encontramos para otras cosas. Por ejemplo, ya nos podemos encontrar por equipos. Ya, entonces, por ejemplo, un equipo me pidió una cita y yo le dije, listo, de 6 a 6:20 me encuentro con ustedes dos. Así estén los otros ahí, yo solamente les pongo micrófono a ellos y a los otros no le paro bola sino hasta más tardecito o lo hacemos por Skype. Eh, si de pronto hay información que no quieren que lo escuchen los otros compañeros, pero bueno, muy bien, entonces, y el jueves ya nos encontramos a nivel de plenaria, donde ahí vamos a hacer algunas actividades que pueden ser hasta evaluativas, porque ya entonces no vamos a tener como ese problema. Esperemos que ya no me digan unos que los jueves, eh, es que los jueves se me cruzan a mí con religión o con educación física o con otra cosa, porque ya ahí sí que no vamos a pues ya no podemos parar. Muy bien, el primer punto, vamos a trabajar el segundo punto. El segundo punto, vamos a llamarlo como se divide en cuatro. Si el primero se divide en dos, el segundo se divide en cuatro. Entonces, en la primera parte del segundo, que es mejoramiento continuo, tiene que ver primero con una descripción o una caracterización. Este tema lo vamos a ver más adelantico, pero que ya habíamos visto como el formato donde vamos a hacer una descripción de la caracterización. ¿De cuál? De un proceso. Si la empresa es muy pequeña, es posible que entonces yo les diga ahí en esa asesoría, no, entonces ustedes me hacen dos procesos. Acá a los equipos pues ya independientes. Recuerden que la caracterización es esa descripción paso a paso de los procesos con los proveedores, con los insumos, con los clientes, con los productos, o sea, con una descripción muy detallada de cómo es ese proceso. La segunda parte tiene que ver con el mapa de procesos. Recuerden que ya hemos visto algunos ejemplos. Los mapas de procesos los vamos a trabajar. Bueno, algunas empresas lo trabajan como yo les he mostrado, con cuatro variables, pero normalmente la norma ISO 9000 nos está diciendo trabajen con tres variables. Procesos estratégicos, procesos claves y procesos de apoyo. Básicamente es lo que vamos o a lo que le vamos a apuntar a un mapa de procesos como en tres niveles, que son los procesos estratégicos, los procesos claves y los procesos de apoyo. También en algunas empresas los nombres los pueden cambiar un poco. Entonces están los procesos estratégicos, que también en otras empresas los llaman los procesos gerenciales. Están los procesos claves, que en otras empresas lo pueden llamar los procesos misionales.
Y están los procesos de apoyo, que en algunas otras empresas eh, pueden ser procesos, se me escapa el nombre, eh, procesos de apoyo, bueno, o como procesos simples, bueno, no, pero no, bueno, más adelantico miraríamos eso. Pero bueno, no, la idea es que nosotros tratemos de hacer o de identificar, perdón, de recolectar estos procesos que identificamos y los pongamos en un mapa de procesos. O sea, diseñemos un mapa de procesos. Pero esperen un momento, porque es posible que algunos de ustedes trabajen y van a hacer el trabajo en una empresa donde ya hay mapa de procesos. Entonces, y donde ya seguramente tienen identificados los procesos. Pues eso es muy fácil identificar porque en la página es posible verlos. ¿No es cierto? En la página web, algo. Entonces, si la empresa no tiene mapa de procesos, se lo construimos con estos procesos que identificamos. Pero si ya tiene, lo que tenemos que hacer es una propuesta, o sea, cambiar, ponerle, es hacer una propuesta nueva, ponerle colores, ponerle formas, cosas nuevas que podamos nosotros desarrollar. Muy bien. Bueno, para los que están entrando, pues como ahora últimamente estamos hablando como de las variables del trabajo final. Entonces estamos en el segundo punto, mejoramiento continuo. La primera parte es la caracterización, la segunda es el mapa de procesos, la tercera es la interacción de los procesos. Entonces vamos a coger unas actividades y vamos a mirar en ese mapa de procesos, como en cada en cada tipo de proceso hay unos subprocesos o procesos grandes, como lo queramos llamar, o actividades, o no sé. Lo que vamos a tratar de hacer es, o a saber, mediante una descripción, cómo una actividad cualquiera dentro de la empresa aborda unos procesos. Entonces, cómo es la interacción de los procesos dentro de la organización. Entonces, vamos a describir esa interacción. Entonces, yo les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ahora, y yo ya los mencioné, la empresa que está buscando para dos personas nuevas. Cuando usted llega, la secretaria de gerencia o una secretaria de recursos humanos recibe la hoja de vida. Recursos humanos hace la selección, calidad hace una inducción, procesos hace otra entrevista y así sucesivamente van haciendo actividades hasta que por allá llega el proceso de nómina y lo incluyen en nómina. Entonces, ¿cómo es esa actividad de hacer una camisa? ¿Por qué procesos pasan las decisiones para hacer esa camisa o para hacer un mueble? En fin, es como la interacción. Más adelante vamos a ir viendo eso y detallando cada uno de los puntos. Y finalmente, en el mejoramiento continuo, segundo punto, vamos a hacer, aquí habíamos hecho un diagrama inicial, vamos a hacer es un diagrama enriquecido de ese proceso. Es decir, vamos a hacer una propuesta, pero vamos a aplicar alguna técnica, alguna herramienta. Puede ser tecnológica, pues quiero decir un software que me ayude a hacer un diagrama de un proceso, pero ya mejorado. O sea, el proceso del diagrama inicial, eh, pero ya mejorado. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Para los que estuvieron el fin de semana, el sábado, yo les mostré cómo se trabajaba así muy básicamente el Google Sketch. El Google Sketch nos hacen unas gráficas en tercera dimensión donde la podemos interactuar con ellos. Pero puede ser una secuencia de fotos, una secuencia de videos. En fin, ahí vamos hablando cómo pudiéramos, porque yo les decía, miren,
Jóvenes, aquí estamos todos, yo les estoy dando una instrucción y todos están escuchando y entendiendo, pero hay personas allá afuera que de pronto no tienen la capacidad de entender o de escuchar o de ver o de coger o de ensayar con las manos porque de pronto tiene problemas con las manos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer un diagrama que un público específico lo pueda entender mejor? Entonces estamos hablando de una situación inicial de diagramas a una situación propuesta mediante un diagrama enriquecido. Más adelantico vamos viendo eso. Y ya en la tercera parte del trabajo final vamos a hacer la propuesta, de, eh, de lo que nosotros comprendimos, de lo que nosotros consultamos, de lo que nosotros consideramos que podemos hacer dentro de la organización. Entonces, la primera parte tiene que ver con una descripción del proceso, o sea, una propuesta de esta misma descripción del proceso del punto uno, pero con una mejora, o sea, mejoramos, quitamos este proceso, añadimos estas dos cosas, mejoramos en fin, es la propuesta de mejora, es una propuesta. Entonces tienen que haber unos cambios fundamentales sustanciales dentro de esa descripción. La segunda parte es un plan de capacitación. Entonces este punto B del numeral 3, vamos, incluso es parte de las tareas. Vamos a hacer unas presentaciones donde vamos a socializar con la empresa, si nos permite, algunos temas relacionados con la gestión de procesos. Ya, y yo enseguida les hago más detallado esto y les mando esta diapositiva, pero ahí queda. Vamos a hacer unas recomendaciones. El numeral C y el numeral D es una propuesta de indicadores. ¿Ah? Entonces, mire que ya es desde un reconocimiento, son tres fases, un proceso de mejoramiento y una propuesta de mejora. Es lo que vamos a hacer. Vamos a ver como un poquito más detallado, pero rápidamente. Identificar los procesos de la organización. También aquí se pueden identificar los clientes y otros temitas que yo les había dicho, el número de empleados, los productos que hace, algunos de los clientes, muy bien. Este es del numeral 1. Hacer un diagrama de flujo. Puede ser del producto principal o, como yo les decía, de otro producto, pero siempre y cuando el proceso sea grande. Hacer la caracterización, hacer el mapa de procesos, ya habíamos dicho que si ya lo tienes una propuesta. En la interacción es al menos decir dos actividades que pasen por uno o por más procesos, por más de un proceso. Y hacer el diagrama enriquecido de ese proceso que caracterizó. Aquí también lo puede también obviamente cambiar. En la propuesta de mejora es del proceso que se organizó. Y vamos a decir que, pues, cómo quedaría el diagrama de flujo. El plan de capacitación es hacer un plan de capacitación de 6 horas. No vamos a capacitar durante 6 horas. Simplemente vamos a hacer una propuesta y vamos a hacer como las presentaciones o diapositivas, que es parte de un trabajo que estamos haciendo en estas semanales. Por eso les decía yo por allá, mucho del trabajo que están haciendo les va a servir para el trabajo final, porque todo esto lo tenemos que entregar dentro a la organización. En las recomendaciones es escribir al menos 4 recomendaciones de mejora en los procesos de la organización. Y en la propuesta de indicadores es hacer como una matriz de indicadores, una propuestica de algunos indicadores que se puedan implementar dentro de la organización para lograr algunos resultados importantes. Vuelvo y repito, es posible que la empresa no nos permita hacer cambios, pero al menos que le quede un documento
que les pueda servir como de consulta, al menos crear cultura. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Muy bien. Entonces, esta era como la primera parte que quería como mostrarles. Quería mostrarles cuál es el trabajo final, de qué se trata el trabajo final. Aunque por ahí lo decimos pues, un poco, pero yo creo que con esta diapositiva queda un poco más claro que, que aquí tenemos unos entregables. O sea, cada punto de estos son entregables. O sea que son 8, 10 entregables en el trabajo final, que pueden poner más cosas, eh, pero siempre y cuando sean elaborados por usted. O sea, no puede ser que la reseña histórica la empresa se la entregue, pero que usted más bien lo haga como una especie de resumen, porque, o sea, que sea algo original suyo. Muy bien. La segunda parte de lo que queremos o lo que quiero hacer hoy es como trabajar en el análisis de procesos. O sea, quiero como profundizar un poco en esta parte que es fundamental. O sea, cómo se analizan, cómo se evalúan los procesos dentro de la organización. Más adelante vamos a describirlos, ustedes los tienen que llegar a manejar muy, pero muy bien. Muy bien. Entonces, ¿y por qué trabajamos por procesos? Porque siempre, siempre habrá una mejor forma de hacer las cosas, siempre. O sea, cualquier persona que trabaje se va a dar cuenta, eh, sí, con el nombre de la persona, Weimar, con el nombre de la persona y el nombre de la empresa bien clarito para nosotros poder dirigir la carta a esa persona. Recuerde que el nombre, al menos con el primer apellido y la inicial del segundo, o mejor si tiene los dos apellidos. Y la empresa, muy bueno saber si es limitada, si es sociedad anónima, si es sociedad eh, comandita o SAS, en fin, como muy bien eso. Entonces, decía yo en esta parte del análisis por procesos, de análisis de procesos, que siempre habrá una mejor forma de hacer las cosas y que ustedes si trabajan en una empresa o van a trabajar el día de mañana o van a hacer la práctica, ustedes siempre van a estar diciendo, ah, es que esa empresa tan grande, allá ya está todo listo. Pero mentiras, en todas las empresas se pueden hacer cosas grandes. Me acuerdo un trabajo de métodos, en la materia de métodos, ingeniería del trabajo, dos estudiantes que se fueron para CEP y cuando llegaron a la planta se iban a devolver porque decían, no, aquí un trabajo de métodos, no. Y la persona que hizo el contacto les dijo, venga, pues mire esos montacargas. Había una serie de montacargas que era un proceso subcontratado por otra empresa. Verifiquen cuántos montacargas necesitamos, tómele tiempos. Y empezaron a tomarle tiempos y a hacer una recolección de información. Cuando un momento dado empezaron a organizar como las cosas y decían, mira, ese montacargas se quedó parado. Entonces uno levantaba los tiempos de rutina y otro los tiempos perdidos, los tiempos que donde no estaban haciendo nada. Y les dio para eliminar un montacarga. Y la empresa aceptó, listo. El estudio lo analizaron, lo validaron, listo. Quitaron un montacarga que era la mano de obra de una persona mensual y el alquiler de un montacarga mensual, más el combustible mensual. O sea, yo no me acuerdo el monto que les dijeron a ellos y que ellos expresaban pues como en el trabajo, pero hablaba más de 3 millones de pesos. O sea, hablaban de más de 3 millones de pesos de ahorro en una empresa que supuestamente estaba todo hecho. Entonces, no nos podemos de pronto como desmotivar en ese sentido.
Habíamos hablado que los procesos son altamente repetitivos, o sea, que tienen variaciones y que las variaciones se pueden dar en unas actividades, pero en los resultados al final no. Por ejemplo, es posible que el proceso de matrícula de ustedes, una persona lo haga por internet inalámbrico y sea más lento que uno que lo haga por un internet que tenga un computador de muchos gigas de capacidad y lo haga mucho más rápido. O sea, el proceso de matrícula puede ser el mismo para los dos, pero la forma de ejecutar, de digitar, son las variaciones. Entonces, al final, lo que le sale es la constancia de matrícula. Y la constancia, bueno, obviamente no va a salir igual, pero si tomáramos dos estudiantes que están teniendo los mismos créditos, van a ver las mismas materias y los mismos horarios, podríamos decir que el resultado simplemente cambiaría el nombre. Es una colilla, un soporte que les imprime el sistema y son iguales. Y por eso les decía, cuando si fuéramos a hacer una nevera o un televisor y cuando lo vemos al final, ve, estos dos son iguales. Pero ¿qué pasó con ese televisor o con esa nevera en los procesos, en las actividades, los procedimientos más pequeños? Hubo variaciones, pero el resultado siempre es el mismo. Entonces lo que estamos buscando es que así hayan unas variaciones por pequeñas o incluso en algunos casos pueden ser muy grandes. Lo que se busca es que en los resultados no se genere, no se generen variaciones y que siempre salgan de la misma manera, o sea, que siempre se hagan de la misma manera, o al menos se tengan los resultados. Lo que hablábamos de la cita médica en una EPS, el médico tiene 15 o 20 minutos para atender a una persona. Puede que el resultado, perdón, puede que las citas sean de diferente forma, pero las actividades, digitar el nombre o ir a la taquilla por una orden, entra, el doctor lo llama, siempre es como la misma rutina. Hay variaciones porque los procesos, y más cuando son de servicio, tienen una variación muy alta, pero cuando son de producción no. Pero las personas puede que se cansen y trabajen más lento a una hora que la otra, pero el proceso del producto como resultado final es el mismo. Muy bien. Los procesos son documentos vivos, porque los procesos se deben de mejorar cada vez, o eliminando movimientos, eliminando actividades grandes, subprocesos o tareas, eliminando personas, pues o quitando personas de los procesos. Entonces, todo proceso puede ser mejorado en sí mismo, pero, y digo que son documentos vivos porque yo los guardo, pero los tengo que tener muy pendientes de cuando cambie, los vuelva a cambiar. Entonces yo no puedo hacer libros empastados de procesos porque yo sé que a la siguiente semana voy a tener otro o un cambio. Anteriormente se manejaba eso, pero anteriormente se hacían lotes de 200.000, de 500.000 unidades. Hoy en día no. Yo les decía que la moda ha cambiado tanto que podemos encontrar lotes de 300 unidades, de 400 unidades. ¿Por qué? Porque la gente no quiere ponerse lo mismo, utilizar lo mismo. Celulares, la memoria USB que utilizamos, los televisores, el color de la pintura en la casa, eh, en fin, los computadores, la misma ropa, pantalón, camisa, bueno, en fin, los tenis, los zapatos. Váyase un día para un, un parque donde hay muchos deportistas para el estadio y mire para abajo los tenis y mire a ver si ve de pronto un par de personas de 3.000 o 4.000 que hay en el estadio un domingo, a ver si hay dos máximo con los tenis parecidos a los suyos. Muy bien. Entonces, por eso han cambiado los procesos y nosotros somos los responsables de esos cambios, pero también somos responsables de que esas personas
que asumen esos cambios, esas personas que son los que mejoran los procesos o los que participan dentro del proceso, se adapten a esos medios cambiantes. O sea, como el mercado es cambiante, la empresa también cambia. Ya no vamos a querer empresas muy grandes de miles y miles de metros cuadrados cúbicos de planta, no, sino más bien empresas más pequeñas. Exacto. Xavier nos habla de la economía de escala y nosotros, y por eso muchas empresas se están fusionando. Muchas empresas están haciendo, venga, usted tiene una parte del mercado, usted tiene otra, venga, unámonos y vamos a meternos a otro mercado internacional. Y por eso eh, Álvaro Uribe eh, en algún momento decía, qué bueno que Colombia tuviera una apertura o un tratado de libre comercio con China, con la India. ¿Cuántos millones de habitantes hay en estos dos países? Cultura general. Vayan respondiendo. ¿Cuántos millones de habitantes hay entre la China y la India? Eso es cultura general. Weimar nos habla de los clústeres empresariales, exactamente. Entonces, ya no necesariamente tenemos que hacer lo mismo, sino el complemento. El clúster de la salud, que es unos hospitales vinculados con una cadena de hoteles, vinculados con unos empresarios del transporte terrestre, del transporte aéreo. Entonces, mire qué pueden hacer. Javier habla de 1.800 millones de habitantes. Exacto, Catalina tiene como, bueno, sí, primero China y después, pero primero China y después la India. Son dos de los países de la mayor población del mundo. Casi que pensaríamos que pueden sumar lo de la gran mayoría de los países. O sea, que entre esos dos y de pronto otro por ahí podríamos tener la mitad de la gente del mundo en tres países. Bueno, yo diría, eh, no exagerando tanto, pero estamos hablando que en la China, ojo que eso es cultura general, la China puede tener 1.300 millones de habitantes y la India 1.100 millones de habitantes. Podríamos estar hablando alrededor de 2.500 millones de habitantes. Escriban esa cifra, por favor. 2.400, 2.500 millones de habitantes. Pero escribímelo, Javier, con los ceros y escribime ahí en el mismo chat 45, 46 millones de habitantes, que es Colombia. Alguien que me lo escriba ahí, 2.400 millones de habitantes y 46 millones de habitantes. Entonces, ¿se imaginan el potencial que tuviera un país como Colombia o la Unión? Es casi el 25% de la población mundial. Sí, yo estaba diciendo como la mitad, casi el 50, pero no, sí, es algo así como el 25, el 30% de la población mundial. Y escríbame ahí abajito 46 millones de habitantes, o sea, la diferencia en la cifra inmediatamente salta. Entonces, Álvaro Uribe lo que decía, mire, qué bueno que los empresarios colombianos pudieran enfrentar el mercado europeo y entre esos China. Entonces, miren las diferencias ahí, o sea, que si diga que solo el 5% de esa población de China y la India tuvieran un poder adquisitivo adecuado, estamos hablando de, creo que más de, estuviéramos hablando como la misma población de Colombia. Si nosotros decimos en Colombia el poder adquisitivo para los que compran bienes suntuosos o bienes por fuera de la canasta familiar, pues no pudiéramos estar hablando ni el 5 ni el 7%. Entonces,
podríamos decir que la mayor parte de la población en Colombia es pobre y que la mayor parte vive con el salario, vive del salario. Entonces, ¿quiénes podrían comprar otros 120 millones? Es decir, casi cuatro veces la población de Colombia, si ese 5%. Entonces, mire que son cifras, eso es cultura general, eso no está en los libros de gestión de procesos, pero, pero sí quería como enterarlos un poco. Entonces, y en Europa hay mucha gente, y esto implica que esta cantidad de gente en la China, en la India, implica que están siendo potencias. Ah, bueno, y a propósito, quiénes son las potencias mundiales? Ya habíamos hablado de ese tema. El G7, como dice Javier, no es propiamente las potencias. Ahí están los países más grandes, pero las potencias se dividen por unos componentes. Esto también es cultura general. Deben de tener un poder económico, deben de tener un poder militar, deben de tener un poder en la investigación, pero no en la investigación que hace algunos profesores en las universidades públicas en Colombia, en las universidades privadas. No, en esa parte tiene que ver con las patentes de grandes inventos. Entonces, poder económico, poder militar, poder de patentes, pues gran capacidad en generar patentes y la parte cultural. Entonces, entre esos componentes, que creo que me escapa uno, eh, que tiene que ver, que sería con las certificaciones, están Estados Unidos. Lo tecnológico está dentro de las patentes, dentro de toda esa innovación. Estados Unidos, está Rusia, está, no, Catalina se pasó, tampoco, pero están calientes. Alemania tampoco. China, ya lo dije, China, perdón, no. Rusia, Estados Unidos, China, se lo va a valer. La Comunidad Económica Europea ya como una sola, como un solo país, pues o como una sola nación, donde hay una sola moneda, exactamente, la unidad. Entonces, Estados Unidos, Rusia, China, la Comunidad Económica Europea, y creo que me falta uno. No, pues esas serían como las potencias. Ah, bueno, y Japón. Uy, no se me puede, no se me podía perder eh, esa gran potencia, Japón. Japón es una potencia. ¿Cuántos millones de habitantes tiene Japón? Y mire que eso va relacionado con esto. Canadá, ¿por qué no? Alemania, ¿por qué no? Entren a un atlas y buscan, o sea, buscan el número de habitantes de Japón, de Estados Unidos, de la comunidad económica en general. Canadá no tiene tanta población, lo mismo Brasil. Brasil es muy grande en espacio, pero no tiene tanta población, no tiene poder económico. Entonces, eh, hay uno y hay solamente un país que es potencia de potencia, o sea, que cumple con los cuatro o cinco ítems que la gente que habla como de política y de geopolítica más bien, nos habla de cinco factores, que es el poder económico, político, militar, de patentes y cultural, donde nos decía, mire, eh, a nivel de China está ganando en patentes, tiene un poder económico, un poder militar fuerte, pero no tiene un poder cultural. O sea, hay una cultura milenaria china, hay una cultura milenaria de Japón, pero en China y en Japón quieren usar la ropa de los Estados Unidos, quieren ver los programas de los Estados Unidos, quieren el sueño americano, que es tener una casa grande, con un carro muy grande y con muchos hijos. Eso es el sueño americano. O sea, eh, vivir así cuando usted ve las películas en unas casas demasiado grandes, muy bonitas, unas casas que veamos un apartamento de hoy en día.
está entre 52 o 50 a 80 metros cuadrados, un apartamento de interés social, algunos más pequeños. Una casa del sueño americano, de metros construidos, una casa del sueño americano puede estar viendo de 400, 450 o 500 metros construidos, metros cuadrados construidos. Entonces, exactamente nosotros, ese es el sueño americano que en muchas partes del mundo lo quieren. La cultura de Estados Unidos la vive, entonces por eso Estados Unidos cumple con los 5 factores y es la potencia de potencias. Pero ojo, China ya va por allá y hay una cultura del producto chino y ya en todas partes es made in China y bueno, en fin, hay una parte cultural bien importante, eh, pero todavía le falta. Pero esa gran capacidad de personas es una gran masa de trabajo con mano de obra muy barata, gente que trabaja solamente por la comida, van a tumbar a muchos países, entonces van a ser potencia por eso. Y la siguiente potencia que está en construcción, que está levantándose, es nada menos y nada más que la India. Y ahí vienen otros países que están apuntando, que son grandes y son de Oriente, son países muy organizados. Hay países que nos están pasando a nosotros por encima, como Taiwán, países como Vietnam, en fin, hay unos países que son muy pequeños, pero que se le están siendo potencia, pues no van a ser las grandes potencias mundiales porque la parte militar les falta mucho, la parte económica, pero están haciendo sus pinitos y si hay una alianza, pueden ganarse el mercado de muchos países. Imagínense, ese comentario de Xavier, el autor de Padre Rico, Padre Pobre nos habla de que ya se está exportando hasta hambre. Claro, de ese país nos están afectando. Muy bien, terminamos o cerramos ese paréntesis de cultura general. Eh, son una serie de cosas y es muy interesante. Por ahí hay unos software que por países nos dicen como la población mundial, la población activa, la población que se emplea, el desempleo también, en fin, hay como unas atlas virtuales que nos están actualizando los países y que son bien interesantes, que empiecen como a mirar esa parte de cultura general, es bien importante saber. Muy bien, ya habíamos hablado de este tema del proceso o del macroproceso, que la organización se divide en unos niveles. Pueden ser hasta los niveles más pequeños, las tareas, ya lo que hacemos allá en piso, las actividades o tareas más pequeñas. Eh, pues aquí la imagen nos divide en tres, pero pueden ser más niveles los que estén dentro de una organización. Lo importante es que comprendamos que cada uno de esos niveles, vamos a verlo más adelante, tiene un proveedor y tiene un cliente. Tiene un proveedor y tiene un cliente, tiene un proveedor y tiene un cliente. Y que hacia adentro nosotros ya no lo llamamos como pues las entradas de ese proveedor final y cliente final, sino el cliente y el proveedor interno. O sea, estamos hablando de un proveedor y un cliente. Y tenemos que entender ese concepto muy, muy, muy bien. Y el análisis de procesos lo voy a trabajar en esta diapositiva, que es un diagrama de flujo. ¿En dónde inicia? En un análisis de procesos. Sigue con una actividad, que es planear el proceso. Bueno, no sé, listo, Carlos Mario me está diciendo por ahí,
Carlos Mario tiene micrófono, vamos a hablar con Carlos Mario que está por ahí como listo. Voy a activarte a ver. Bueno, vamos a mirar. Entonces, ¿qué vamos con esta diapositiva? Quiero primero trabajar la parte de diagrama de flujo, o sea, la simbología. Siempre inicia con un óvalo y termina en un óvalo. Y los cuadrados son actividades, los rombos son decisiones, las flechas son lo que nos hace el flujo. Que no entiendo lo que Carlos Mario me dice muy bien. Él nos habla algo de proponer algo sobre la dirección de las flechas, pero no me ha cargado. No sé, Carlos Mario, qué puede pasar con tu micrófono o con tu... porque no me carga y me sale siempre como la manito, como si estuvieras pidiendo la palabra. Sí, vaya explicándomelo ahí que yo lo voy leyendo más adelante. Muy bien. Entonces, lo primero es planear el proceso. Vamos a hacer un análisis del proceso. Vamos a planear el proceso. Imagínense en cualquier actividad. Imagínense en el ejemplo que yo pongo. Vamos a planear un paseo. Vamos a implementar el proceso. Vamos a verificar el cumplimiento de ese plan. Si los resultados son adecuados, entonces seguimos adelante. Perdón, si no son adecuados, entonces hacemos un método de solución de problemas, o sea, tratamos de solucionar el problema. Pero si es adecuado, estandarizamos el proceso. Yo les pregunto, ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos en este diagrama de flujo? Ah, bueno, ya más o menos le entiendo a Carlos Mario. Era como en la diapositiva anterior. Claro, algunos autores lo escriben, voy a devolverme una diapositiva. Algunos autores, bueno, no voy a escribirlo acá en uno nuevo. Voy a hacer como los mapas el mapa de procesos, porque algunos autores lo escriben de atrás para adelante. Dicen, bueno, parte de las necesidades del cliente hacia la satisfacción del cliente. Pero algunos autores dicen, no, es que para mí el cliente es el que me hace el pedido y pueden venir el proceso en sentido contrario, o sea, con las flechas al revés, o sea, siempre y cuando se justifique bien. Algunos autores lo hacen como justificando bien, porque normalmente lo que buscamos es que siempre parte de aquí, con una flecha pues hacia el final, que es la satisfacción del cliente. Pero algunos lo hacen de esa manera, lo justifican de otros. Yo quiero es como que se comprenda que en cualquiera de las dos formas hay un sentido, pues es cumplirle al cliente. Las flechas pueden ser en doble dirección, lo que pasa es que ese es un tema grande de discusión, porque, bueno, no, las flechas pueden ser en doble dirección, porque aquí lo vamos a ver y vamos a entender un poco, Carlos Mario, pues como para darle la razón. Lo que pasa es que técnicamente representamos los procesos de esta manera, pero nos tenemos que ir devolviendo. Por ejemplo, la flecha va hacia abajo, pero dice, si los resultados son adecuados, no. Entonces aplico un análisis, un método de análisis o de solución de problemas y vuelvo a planear. Ah, pero es que no fue de planeación. Entonces, ¿qué fue? Ah, fue la implementación. Ah, entonces voy a la implementación. O sea que me estoy devolviendo, que me estoy devolviendo.
Sí, lo que pasa es que cuando yo lo muestro en doble sentido, y que de hecho se vive en doble sentido, porque si yo recuerden lo que les decía el sábado y en una clase anterior, nosotros, eh, vamos a hacerlo por acá, o sea, hay unos subprocesos, perdón, vamos a hacerlo más bonito. Hay unos subprocesos y estas personas le entregan a estos, pero si esta persona no recibe porque el producto está malo, el producto lo que hace es devolverse. Entonces, tiene razón en decir que las flechas van en doble dirección, pero siempre y cuando yo lo justifique. Y aquí en el análisis de procesos vamos a analizarlo. O sea, si yo lo justifico, la flecha se devuelve. Más adelantico lo vamos a ver. Entonces, si los resultados no son adecuados, entonces yo hago un método de solución de problemas o hago un análisis y me voy. Ah, es en planeación, no. Fue en la implementación. Ah, listo. Vuelvo a verificar. Ah, el resultado fue adecuado, sí. Ah, entonces estandarizo el proceso. Ahí es donde yo les digo, el paseo. Ahí es donde les digo, la empanada. ¿Cómo se hace una empanada? O sea, estandarizar esos procesos así tengan variaciones. Y finalizo. Y le doy fin al proceso. Recuerde que inicio y fin son en óvalos. Está el rombo que sale solamente para tres partes. Pues aquí puede haber otra decisión. Es posible que haya otra decisión, sí o no, o termina, eh, pero es el único. Ojo, ningún cuadro sale, de ningún cuadro salen dos flechas, que son las actividades. A una actividad pueden entrar dos flechas, como estamos viendo acá, esta y esta, pero no pueden salir. Ojo que eso es pregunta de examen. Muy bien. Entonces vamos a mirar en el planear qué se hace. Entonces, de ese análisis del proceso que es un ciclo PHBA, yo no sé si lo habían detectado, pero mire, está el planear, hacer, verificar y actuar. ¿Actuar sobre qué? Sobre si la implementación fue buena o mala. Ahí está el ciclo PHBA, para que lo tengamos aquí como en cuenta. Está el planear, hacer, verificar. Y frente a esta decisión actuamos. Puede ser un método de solución de problemas o puede ser un plan de mejora o simplemente la estandarización. Actuamos frente a eso. Muy bien. Vamos a trabajar en esta parte solamente el planear. Vamos a hacer también un diagrama de flujo. Entonces, dentro de ese planear, ¿qué hacemos primero? Una caracterización de procesos. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer para el trabajo final. Muy bien. Vamos a caracterizar el proceso, es simplemente hacer la descripción de ese proceso. Vamos a desarrollar un flujograma, pues ahí dice que provisional, porque puede que cambie al final. Vamos a establecer los ítems de control y de verificación. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a poner unos indicadores cuando estamos planeando. O sea, en el planear están las caracterizaciones, los flujogramas, pues simplemente es recolectar toda esa información que hay dentro de las empresas. Establecemos indicadores, establecemos unas metas para esos indicadores y ahí está el planear. Son una serie de actividades que me conducen a el mejoramiento de ese planear. Bueno, qué buena intervención la de Xavier porque, listo, aquí yo le estoy diciendo, desarrollar un diagrama de flujo o un flujograma. Pero aquí también podemos hacer una serie de diagramas. Yo no sé si se acuerdan como en métodos, en ingeniería del trabajo hay muchos diagramas. Yo con uno puedo tomar decisiones. Pero si yo tengo varios diagramas que me están mostrando, que me están determinando y me están ayudando a mejorar, no tengo ningún problema. Exactamente puedo hacer el diagrama de Gantt, puedo hacer diagrama de bloques, puedo hacer diagrama de flechas que es parecido al diagrama de flujo, pero donde yo veo nodos
y tengo unos nodos ahí, en fin, puedo desarrollar eso. No, aquí, no, ojo con esto, Carlos Mario, que nos está hablando. El método es el diagrama de hilos. Yo aquí en procesos no puedo meter los diagramas relacionados con la ingeniería del trabajo o con métodos. Aquí simplemente voy a trabajar con el diagrama de flujos o el diagrama de bloques, otros tipos de diagramas. Que más adelantico podemos ver algunos. No vamos a meter los diagramas de hilos, porque aquí lo que estamos haciendo es planear un proceso, no un procedimiento o no un método, que en ese caso sí valdría la pena hacer un diagrama de hilos. Cuando vamos a un detalle más pequeño. Muy bien. Entonces, al planear, vamos entonces a entrarnos al implementar ya el proceso. ¿Qué hacemos en en esas actividades? Bueno, es posible. Recuerde que el diagrama de hilo, porque Carlos Mario me dice, bueno, estaba pensando como en otras actividades. Recuerde que el diagrama de hilo lo que nos muestra, se lo voy a dibujar por acá aparte. El diagrama de hilo lo que nos muestra es una planta, donde yo tengo varias estaciones de trabajo, que están distribuidas en diferentes partes de la organización. Y el diagrama de hilo lo que nos muestra es la interacción. Si digamos que este sea el proceso 1, este el proceso 2, pues llamémoslo así, este el 3, este el 4 y este el 5. Lo que el diagrama de hilo nos muestra es la interacción o la ruta que va de un proceso a otro. Pero resulta que en una empresa se hacen varias actividades, que se utilizan máquinas. Entonces, hay otra actividad que partes de acá y vienes al 4 y se devuelve al 3 y va al 5. Digamos que necesitaba solamente esas máquinas. Entonces, lo que el diagrama de hilo nos quiere mostrar es básicamente cómo se cruzan estas líneas. Bueno, aquí no cruce ninguna, pero hagamos el ejercicio completo. Digamos que de la 2 va directamente a la 4 y está cruzando estas dos líneas. O de la 2 cruza a la 5 y entonces es como pudiera yo eliminar esos cruces. ¿Cómo los puedo eliminar? No, simplemente hacer con las máquinas. Este 5. No, entonces la 2 la pongo acá. Entonces ya empiezo a hacer como una línea o algo, un proceso, un método o una distribución un poco más lineal y que no se me crucen. Entonces, eso es lo que me hace el diagrama de hilos. Me identifica, es más para la distribución de la planta. El diagrama de hilos se utiliza, o del espacio que yo voy a trabajar. Por ejemplo, miremos la cafetería de la universidad, y ahí el segundo piso del bloque 21. Entonces va Carlos Mario y pide una gaseosa y un pastel y un chicle. Otra persona va y pide una gaseosa, un cigarrillo y una empanada. Otra persona pide dos tintos, un café con leche y una bolsita con agua. Entonces, ¿en dónde deberían estar dispuestos la cafetera, la bolsita con chicles, las empanadas, de acuerdo al volumen de movimiento en una fila de 200 personas que compran en la cafetería? Entonces, para evitar esos desplazamientos largos entre el punto 1 y el punto 2, que era de pronto, digamos que sea el que más líneas tenía, entonces yo los pongo aquí tan cerquitas, de modo que si tiene que ir y volver, pues se gaste menos tiempo. ¿No es cierto? Sí, es una redistribución o es una mejora en la distribución de la planta. Entonces, para eso se utiliza el diagrama de hilos, por eso en las actividades de pronto no cabe. Muy bien. Entonces, vamos a entrarnos un poquito en implementar el proceso. O sea, ya lo planeamos. Empezamos a hacer caracterizaciones, descripciones, diagramas, en fin, una serie de elementos.
para llegar a implementar. Cuando estamos implementando, entonces tenemos que hacer un entrenamiento de las actividades del proceso y programar esas actividades del proceso, hacer una planeación, pero ya de las actividades. Realizar las actividades del proceso, ya estamos en el hacer, eh, realizar las actividades, recolectar los datos, es sacar una serie de indicadores, evaluar los ítems de verificación. Entonces después decimos, bueno, se cumplen los ítems de verificación. Que no se cumplen. Entonces vamos a hacer una acción correctiva. ¿Y en dónde estuvo el problema? En el entrenamiento, o fue en la programación, o fue en la realización de las actividades. Entonces mire que lo que decía Carlos Mario ahorita, claro, la flecha se está devolviendo. Lo que pasa es que yo la tengo que devolver de tal manera que no se me devuelva por todo el proceso. Entonces imaginan, el que hace la evaluación dice, vení, oíste, los datos están buenos. Yo no sé, yo tengo que verificar. Venga, ustedes que realizaron la actividad que fue el... No, entonces yo me voy a volver a programación a ver. Entonces, yo no sé si se acuerdan del video, del primer video, en una de las primeras imágenes, cuando son unos señores colocándole unos tornillos en una banda transportadora y a uno se le olvida algo y se va así y se daña la línea. Eso pasaría cuando la flecha se devuelve por el mismo número, por la misma parte. La flecha se está devolviendo acá y Carlos Mario tiene razón, pero lo que estamos haciendo es cerrando ciclos. Cumple con la verificación. Eh, sí, sí cumple. Perdón, no cumple, entonces devolvámonos, pero vamos hasta el fondo. Pero si sí cumple, entonces simplemente ya el proceso está implementado. Mire que de cierta manera también tenemos aquí como una especie de ciclo PHBA encriptado, si lo podemos llamar de esa manera, incrustado o aquí dentro, un planear, un hacer, un verificar y un actuar, una acción correctiva. Muy bien, nos vamos para el verificar. Estamos apuntándole a que vamos a entender bien, estamos haciendo un análisis de procesos. En el verificar es muy fácil, es la evaluación de los indicadores. Entonces, simplemente ya planeamos, hay una serie de actividades, implementamos, hay una serie de actividades, pero en el verificar es evaluar que los indicadores se estén llevando a cabo, que los ítems de control o los puntos de control de las metas estén bien definidas. Simplemente es una evaluación de esos indicadores. Vamos a hablar un poquito sobre ese método, era el planear, implementar, verificar y sobre ese actuar, ese método de análisis o de solución de problemas. Que hay muchas metodologías de solución de problemas. Identificamos el problema, observamos el problema. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les decía, es como si encerráramos en una jaula algo que está fuera de control? Más adelante vamos a ver las 7 herramientas de calidad, donde vamos a ver algunas gráficas de control, el gráfico de Pareto, que aunque ya lo vieron, lo vamos a repasar, el gráfico de barras, eh, el gráfico donde hablamos de un límite inferior, un límite superior, y ese es como, aquí en esa barra, vamos a hacerlo, digamos que tengamos el plano y tenemos una línea media o el límite central. Eh, pero también tenemos un límite superior y un límite inferior. En cualquier cosa que nosotros estemos haciendo, entonces es el límite medio o el límite ideal. También podríamos estar hablando del límite superior y del límite inferior. Y aquí nos están pasando muchas cosas, digamos que sean tareas, procesos, estamos llenando gaseosas y vamos a decir que el límite de la gaseosa es que tenga 350 centímetros cúbicos.
Pero resulta que hay otros que la botella, yo no sé si han visto las botellas a 355, que ese sea el límite superior, cuando está llena hasta la copa, hasta la tapa. Y que aquí, que es 347. Entonces, si empezamos a medir la gaseosa uno, la 2, si empezamos a poner puntos, digamos que por acá hay una gaseosa que pasó de este límite. Entonces, cuando alguien va a ir a comprarla y de pronto estaba en Guayabao y tiene ese, le dice, ah, no, no, señor, no, a mí no me da esa gaseosa, eso le falta mucho. Y resulta que tenía 335 centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ah, hay que encerrarlo. O sea, si yo empiezo a graficar esto, yo puedo tener esto, pero aquí se salió. Y aquí volvió a entrar y se pudo haber salido por encima, dependiendo pues el envase, digamos que era posible. Estos límites, estos puntos que son un problema, estos son los que yo tengo que encerrar y yo tengo que decir no. ¿Y por qué pasó esto? Ah, porque es que el detector de rayos se quemó o se le acabó la pila. Ah, ojo, yo tengo que solucionar ese problema. Entonces ya no le dejo que se acabe la pila, sino que cada cuántos, cada cuántas horas, días, se podría manejar que una pila dura por horas. Entonces yo digo que cada número de horas tengo que cambiarle las pilas antes de que me vuelva a pasar esto, antes de que yo vuelva a interpretar esto. Entonces eso es lo que se está como diciendo acá. Identifique ese problema, observe muy bien el problema, analice el problema, era lo que yo les decía, es encierre la causa. Mejoremos, hagamos el plan de acción, ejecutemos ese plan de acción, verifiquemos que se esté dando muy bien. ¿El bloqueo fue efectivo? Si no fue efectivo, venga, vamos a volver a observar el problema. ¿Por qué pudo haber sido? Y volvemos a hacer el análisis, el plan, la ejecución. Ah, pero si fue efectivo, entonces estandaricemos y se estandariza el proceso por ahí derecho. Se concluye y se estandariza el proceso. Listo. Eso es, mire que aquí estamos haciendo un análisis de procesos eh, y estamos enfocándonos que en ese análisis hay que hacer la planeación, la implementación, verificar y el actuar, el ciclo PHBA. Y que entramos a cada uno de los componentes a verificar cómo, cómo se desarrollan al interior de cada uno. Ya para estandarizar el proceso, entonces simplemente establecemos el diagrama de flujo, por eso decíamos por allá que era como provisional, porque ya aquí lo establecemos oficialmente. Si ese que fue provisional fue el que quedó, se establece. Y si no, esa nueva modificación. Por eso al principio decía que era un diagrama de flujo provisional. Se escriben los procesos en forma definitiva. Recuerde que, vuelvo y repito, los procesos se hacen en documentos vivos, en un manual de procesos, en las normas ISO estamos hablando del manual de calidad, donde en ese manual de calidad se describen los procesos, pero que se tiene que cambiar a medida que se están organizando. Eh, Se escribe el manual de entrenamiento para esos procesos, o un manual o unos instructivos. Se capacita y se entrena a todas las personas. Por eso decía que es muy importante que cuando nosotros mejoramos un proceso lo socialicemos. Y cuando la norma nos dice por allá, que más adelante la vemos, que es la participación de todo el personal, ahí está todo el personal. Muy bien. Y ya finalmente, con esa educación y entrenamiento, entonces ya decimos que estamos estandarizando el proceso. Entonces, ¿cómo se estandariza un proceso? Pregunta de examen. Pues, haciendo los respectivos diagramas, escribir los procesos de forma definitiva, pues es decir, ya hacer la descripción y decir, este es el último, porque nosotros empezamos a escribir y decimos, esta es la versión uno, versión 2, esta es la versión definitiva pues o sea, la versión uno definitiva o la 2 definitiva. Y vamos diciendo, porque cuando cambie, lo que tenemos que hacer es guardar esos procesos, es hacer unas carpetas donde guardamos todo lo que ya pasó.
Y cuando hagamos ese cambio de procesos, recogemos de todas las personas interesadas el proceso anterior y entregamos el nuevo. Ojo, no dejemos el viejo porque es posible que se desvirtúen los procesos. Porque si en el nuevo dice que se elimina, que ya no va a pasar por contabilidad para hacer un visto bueno, y resulta que una de las personas, no, mire, aquí dice que contabilidad tiene el proceso viejo, lo manda a contabilidad y contabilidad empieza a devolverse. Venga, es que mire que a usted no le dijeron que ya no lo tiene que mandar acá. Mire, y entonces un problema, se vuelve un problema de índole personal, porque entonces ya una dice, vea, aquellas que no lee, aquellas que no entiende, y entonces empiezan un poco de redecillas hasta conformar los cuarteles. Entonces, más bien, el encargado de los procesos se encarga de socializar, de entrenar y de presentar los nuevos cambios en los procesos. Eh, y lo viejito se guarda una copia, no tiene que guardar todas las copias, pero se guarda una copia en un historial. Muy bien. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Bueno, ya como para recordar, miremos un poquito como los elementos que tiene una caracterización. Pero de esto vamos a hacer un trabajo, vamos a profundizar más, eh, donde ya esto lo habíamos incluso visto aquí también. Sí, habíamos, pues al menos los puntos generales, que era identificar los objetivos para cada proceso, tener unos límites, que el proceso tenga un responsable, que tenga un cliente, que tenga unas salidas, que tenga unas entradas, que tenga unos proveedores. Esto lo habíamos dicho, simplemente esa caracterización de los procesos debe contener al menos estos elementos: entradas, salidas, clientes, proveedores, un responsable, esa identificación de los objetivos, que tenga, pues, saber que si hay una norma dentro de ese proceso, una norma legal de índole municipal, departamental o nacional o mundial, porque, por ejemplo, algunas empresas les piden unas normas internacionales, por ejemplo, las que exportan a Estados Unidos tienen que cumplir con una norma de VAS. La norma VAS, que es una norma de sanidad, pero que también tiene que ver con la norma relacionada con que en esos envíos no haya droga, no haya cruce pues, contrabando. Entonces, esos envíos tienen que ser, eh, por ejemplo, pues la norma nos dice, bueno, entonces usted tiene que, siempre que va a hacer un envío, ponga dos cámaras, una en, hagámoslo por acá en un ladito. Por ejemplo, si esta es la zona de empaque, hay que poner dos cámaras. Una cámara, por ejemplo, en este rincón y la otra en este rincón. Y hay que tomar fotografías y un registro de las personas que intervienen. En fin, hasta que el contenedor sea sellado. Cuando el contenedor sea sellado, eso viene aquí, pues, es sellado con unas cintas, con unos elementos que no se pueden abrir, o que si se abren ya no se reciben o se inspeccionan, pero debe quedar un registro de que se hizo, mediante, pues a través de o con una normatividad adecuada, todo el proceso. Se hace la representación del proceso. Bueno, esto ya lo habíamos visto también, los elementos, los límites. Yo creería que sí, esto ya lo habíamos visto, esto lo tenía yo por acá. Bueno, este es el formato de caracterización. Este es el formato, un formato aproximado de caracterización, donde está el objetivo, el alcance, algunos requisitos legales y reglamentarios, la norma tal, la ley tal, en fin, el líder del proceso, que es el dueño, las actividades, mire que nos habla que ojalá lo representemos en ciclo PHBA, las actividades de planeación, las actividades de hacer, es lo que vimos hoy. O sea,
el planear, el hacer, el verificar y actuar en el análisis de los procesos. Es una descripción detallada paso a paso. Muy bien. Las entradas, las salidas, los proveedores, los clientes, los requisitos de ese cliente. Es posible que algunos clientes pidan unos requisitos, algunos recursos que se necesitan. En fin, esto es como una información general del proceso, pero lo fundamental está aquí en esta parte. Esto es lo fundamental del proceso. O sea, que usted sepa muy bien esas actividades en un orden lógico desde el planear, hacer, verificar, actuar, cómo se llevan, que tenga una entrada, una salida, eso es lo fundamental. Ah, bueno, sí, aquí no aparece la versión de esta caracterización, está aquí en la parte de abajo, aquí en este formato no lo vemos, pero está la versión, está la persona que lo diligenció, muy importante, el creador y el que lo avala. Pues normalmente el que lo avala es el mismo líder del proceso, pero en las empresas, ojalá decir que no solamente sea el líder, sino que sea el comité de procesos el que avale todo. O sea, que, no, que la responsabilidad no esté en una sola persona, es el responsable del proceso. Pero, porque muchas empresas dicen, no, lo que usted diga, no, venga, analicémoslo. Esto es un proceso paso a paso, lento, para montar un sistema de gestión de la calidad. Nosotros simplemente vamos a llegar hasta el enfoque por procesos, que es como la primera cuota o la cuota inicial de la gestión por procesos. Muy bien. Mm, listo. Yo iba a montar porque los que no estuvieron, yo les hablé del trabajo, perdón, les envié el cronograma de actividades. Para los que recién entran o entraron más tarde, les envié el cronograma de actividades y les voy a, como a darle como una explicación aquí breve, pues como de eso. Entonces yo verifico porque recuerde que cuando monto un archivo de Excel se me bloquea y parece que era porque tenía, no. Bueno, voy a montar este que no tiene colores. De todos modos, voy a explicarlo antes. Voy a explicarlo antes porque si de pronto lo monto y se me bloquea la clase, entonces ahí quedamos fritos. Entonces, eh, resulta que yo les mandé un cronograma de actividades donde en ese cronograma tiene más o menos el siguiente formato. Tiene una serie, muchos colores que no significan nada, simplemente lo quería hacer así de muchas formas. Pero entonces hay una parte donde dice actividades y otra parte foros. En el primer renglón que es amarillo, y ustedes de pronto lo tienen abierto o algo, está la semana 1, 2, 3, 4 hasta la semana 12. Se me perdió una semana. Bueno, aquí aparece hasta la semana 11. Yo confirmo si el que les mandé es el tiene 12. Bueno, y tiene la fecha. Cierra miércoles tal, 14, 21, 28. El de mañana, que nomás hay un foro, no hay actividad. Dice, esta semana no hay actividad, hay un solo foro. eh, lo amplié hasta el 29 porque no lo había abierto. Entonces, de pronto, pero bueno, eso no era problema, si ya lo abrí y ya está listo para mañana. Recuerde que tiene una hora, no se compliquen con eso. Pero en el primer renglón que es amarillo, dice la semana, la fecha que se cierra. En el segundo renglón dice el nombre de la actividad y si es individual o en parejas o en el grupo de trabajo. Y más abajito dice el resumen, pues dice todo, qué es lo que se hace ahí. Después vienen los foros.
Ay, entonces les mandé cronograma y no sale. Weimar, me confirman los otros, si no había puesto el. Sí, yo mandé dos archivos. Mandé la presentación y el cronograma de actividades que les había dicho, lo mandé el lunes. ¿Quién me confirma si sí o si no, por favor? Para mandárselo ya. El lunes lo mandé, creo que en la mañana. Muy bien. Entonces ya. Ay, qué vaina. Bueno, no sé, aquí tengo, si dice el cronograma, archivo XLT y gestión de procesos PDF. Bueno, no sé por qué he tenido problemas con los correos de la universidad, que o no salen o se me están yendo, pero aquí tengo el correo abierto y me dice que salió con los dos. Exactamente, sí. Aquí tengo el archivo, se lo voy a volver a reenviar porque tengo el archivo de Excel. Bueno, no, qué pena, pero entonces voy a mandarlos ahora mismo. No sé, me confirman por favor por correo si les llegó eso. Entonces, eh, bueno, entonces voy a tratar de abrir y si no, entonces nos acaba la clase, pero voy a abrir el cronograma sin colores para ver si nos abre. Y ya explicárselos acá rápidamente. Bueno, ahí están abriendo. Esperemos que no se nos caiga. Todavía me están escuchando, ¿no es cierto? Bueno, entonces en ese cronograma están las fechas, es el mismo cronograma de Excel, simplemente están en